Buenas tardes. A nombre del Seminario de Metafísica de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Autónoma Nacional de México, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias titulado Descartes y la Metafísica. El día de hoy nos acompaña el profesor Carlos David García Mancilla, quien es licenciado, maestro y doctor en filosofía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en un postdoctorado por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus áreas de estudio se inclinan por la filosofía moderna y contemporánea y con un especial énfasis en la estética. Actualmente imparte clases en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Algunas de sus publicaciones son Vacío e infinito subjetivo en la filosofía de Schopenhauer, Protestantismo, Drama barroco y Utopía, Lisboa y el fin de las teodiceas, El mal entre la confianza y el dolor, Pesimismo e individualismo, breve exploración sobre los fundamentos del pesimismo en el pensamiento moderno, entre otros. Además, es de notar que es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más preámbulos, procedemos a darle la palabra al doctor. Bueno, muchas gracias, Salvador. Quisiera compartir pantalla para poder seguir más fácilmente la lectura. Un saludo a todas y todos los presentes. Ok. Bien. Entonces, el título pues, que puse de esta ponencia es Descartes y la fábula del yo. Entonces, bueno, esta es parte de una investigación algo más grande en la que hice un contraste entre pensadores de la modernidad continental, particularmente en este caso Kant y Descartes, sobre sus ideas de la yoidad, ¿no? Del yo del sujeto, el sujeto idealista. Entonces, una de las características principales que le veo a este sujeto idealista es justamente la parte de la desindividuación, que es un yo que no es una individualidad. Entonces, quisiera iniciar esta breve lectura, creo que es relativamente breve, con esta frase de Descartes, y de ahí pues continuar en la lectura. Y bueno, dice: mi objetivo es el de levantar el edificio de mis ideas y de mis creencias sobre un cimiento exclusivamente mío. Esta frase del discurso del método de Descartes, tomada como un punto de partida, nos revela una cierta contradicción. Es el método que forjará el edificio completo de la ciencia, algo privado e individual. ¿A qué yo se refiere Descartes? De una forma sutil, la contradicción muestra la profunda trinchera entre el sujeto y el individuo que el método cartesiano va formando. No resulta novedoso el señalar y voltear la vista hacia la diferencia clásica de la modernidad, la que hay entre el sujeto y el objeto. La lectura tradicional de aquellos textos del filósofo francés considerados como paradigmáticos hace eco de aquella, y el idealismo le debe en gran medida su florecimiento. Pero la diferencia que aquí se ensalza no es reductible a la que hay entre el sujeto y el objeto, son acaso puntos de vista complementarios. Tomemos enseguida la proposición de Descartes que postula como indubitable, cogito ergo sum. Resulta indudable porque es simple, porque por ser clara y distinta. Desde la obra citada de este filósofo, los intermedios y las relaciones oscurecen la perspectiva del pensar. La razón difícilmente puede atender a más de una cosa sin que alguna de ellas se le escape a la memoria o a la atención. Sufre de una radicalidad, finitud e impotencia en la medida en que su mirada abarca únicamente a la naturaleza simple. Solo la unicidad y lo absoluto, en el sentido de aquello carente de relaciones, le resultan claros de manera inmediata e intuitiva. Por ello, para Descartes, la certeza y la simplicidad se identifican, y la investigación de la filosofía no puede iniciar más que desde este punto solitario. Cualquier consideración o tesis de la filosofía anterior es deducida. Los pasos y encadenamientos de tal deducción son confusos, y el principio en el que la red deductiva se fundamenta suele ser oscuro.
O al menos eso es como Descartes va describiendo otros sistemas de pensamiento, ¿no? La única certeza primaria, cogito ergo sum, no es fruto de la deducción ni por supuesto de una inducción. Es evidente de suyo porque es simple como ningún otro contenido que el pensar pueda llegar a inteligir. Cualquier ser racional estaría convencido de la verdad de aquella proposición. No ha menester de largas reflexiones ni explicaciones para aceptarla como verdadera. Incluso la cadena de razonamientos que el propio Descartes realiza para concluir esta proposición no pueden adscribirse a la patria del pensamiento deductivo. De hecho, aquella proposición no es propiamente una conclusión, sino el residuo, lo que ha sobrevivido a través del método. La duda general no es un conocimiento, sino la conciencia del pleno desconocimiento. Y más preponderante para nuestros propósitos, el camino de la duda es la subsecuente desindividuación del yo, la conversión del individuo en sujeto del conocimiento. Todo lo que atañe, lo que forja la individualidad, es dubitable. Con ello, aquella se subtrae, se separa y se posiciona en el reino de la duda. La duda, a diferencia del error y de la falsedad, no posee sustento alguno. Lo falso, en tanto que es conocido como tal, es filosóficamente tan valedero como lo verdadero. Al saber que algo es falso, se acerca el conocimiento de la verdad. Se sabe qué camino no es el correcto. Además, para conocer que algo es falso, se ha de saber algo de lo verdadero que lo diferencie de lo falso. Distinguir lo falso de lo verdadero conlleva, pues, el conocer algo de ambas naturalezas. En la duda, sin embargo, esta posibilidad de acercamiento preparatorio a la verdad son inexistentes. En ella, lo falso y lo verdadero se encuentran confundidos enteramente. En la oscura individualidad, ningún camino es preferible al otro ni se encuentra señalado. Toda posible verdad o falsedad se aplanan en la sola perspectiva de lo dubitable. Toda experiencia posible, imagen e idea se reducen a la misma naturaleza que no es clara ni oscura, pues la sola duda nada ilumina. La verdad no tiene grados, se identifica con lo que es. Aquello en lo que quepa la posibilidad de la falsedad, bien puede nada ser, y por ello hay que hacer como si fuese realmente una nada. La imaginación, esa facultad tan equívoca por su constante relación con la experiencia, hace posible la hipótesis, el cómo sí. La imaginación abre la brecha entre el mundo, entre mundo y el sujeto en una primera instancia, y antes de establecer y reconstruir sobre los escombros del mundo el sólido sujeto cartesiano. Justo en una de las búsquedas más radicales de la verdad bien redonda que ha habido en la filosofía, se requería de un utensilio que no presupusiese nada verdadero, que desdeñado siempre del conocimiento por no proporcionar más que fantasmas, pudiese instituir no algo falso o verdadero, sino a la duda. La imaginación, cuyo valor de certeza en la acepción en la que Descartes la emplea en este caso, se corresponde con la duda. No señala a la verdad ni descubre a lo falso. La imaginación no tiene aquí la acepción de una facultad cuya estructura y función se desteje, como lo hace Kant. Descartes se limita a llegar al momento en el que la certeza de que soy es alcanzada. ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué es el yo que piensa? Y con él la imaginación no es aún parte de su itinerario ni conclusiones. El proceder es simple. La imaginación añade a cada cosa y juicio la circunstancia en la que pudiese falsearle sin ser, de manera real y conocida, efectivamente falso. La imaginación, en fin, hace posible la primera fábula, la fábula del sujeto solitario. Abstrae las escarpadas planicies del individuo y sus experiencias y deseos. En el cómo sí del sujeto, derrumba los cimientos del yo en tanto que individuo, esto es, del mundo en tanto que experiencia y acción, y deja solo la pureza de la simplicidad, el yo pienso del sujeto. La condición de claridad exigida por el método para la certeza es solo asequible a partir de lo simple, pues la razón no puede atender a muchas cosas a la vez sin llegar a una confusión. Puede verse que es una conclusión que impone la finitud de la razón y no la cosa o la certeza en sí. La duda general, aunque no es el todo del método, va configurando al pensamiento no para conocer, sino para desconocer, para quitar prejuicios, el más grande de los cuales es aquel que predica semejanza o igualdad entre las percepciones y las cosas. La intuición sigue siendo el primer paso para el conocimiento, pues es donde la razón encuentra con inmediatez algo claro y distinto, mas la imaginación simplemente maquina la posibilidad de la falsedad de lo que se creía saber. El conocido argumento del sueño, en donde las notas distintivas que diferencian a este de lo no real pudieran de lo real pudieran no encontrarse, pone en entredicho a la experiencia en su conjunto, mas su sentido es algo más complejo.
La experiencia tiene como fundamento, fruto del prejuicio que se acaba de señalar, a la verdad como adecuación. En este paraje imaginario, la experiencia no puede rectificarse a sí misma distinguiendo ambos estados, porque ella misma está confundida con el sueño. Aquí la adecuación no tiene sentido, pues el mundo externo es interno. El argumento del sueño acaba con la experiencia porque ataca a la verdad como adecuación. Reduce al mundo a una posibilidad dentro del sujeto en donde el juicio no es distinto de la cosa. La noción tradicional de la verdad como adecuación, en donde la experiencia es verdadera y el error cabe solo en el juicio acerca de esta, es la segunda de las, llamémosle, víctimas del método. Por ello, y por otras razones que se han de explicar, es que la palabra verdad ha sido omitida y ha empleado aquella de certeza. Descartes encuentra certeza, no verdad, y reduce esta a la primera. Como se ha mencionado tácitamente, sabe que el sujeto no es menos fábula que el dudoso individuo. La imaginación inicia el juego, la fábula del sujeto. Al arribar a su fin, en donde el conocimiento propiamente inicia, se retira y aguarda. La modernidad dice ese fruto de este arrebato de la subjetividad, de la necesidad de dar cuenta del que conoce antes de conocer. Y en verdad, ¿quién podría decir tener la posibilidad de escindirse de sí mismo para apreciar el en sí de lo otro? En Descartes se trata de un supuesto, una fábula. Haré como si no tuviera cuerpo. Haré como si no hubiese mundo ni cosas. Al inicio de las meditaciones aclara que llevará a cabo justamente una fábula de la que se servirá para encontrar un fundamento epistemológico para las ciencias y para la práctica. No desrealiza el mundo de manera absoluta, sino como medio para aprenderle con mayor seguridad. Así, esta primera fábula a la que el método llega, dentro de la presente interpretación, es la abstracción o vacío del individuo. Lo que afirma como dudoso y de aquello que prescinde es de sus experiencias, historia, ideas y pasiones, es decir, del yo empírico del individuo, del propio Descartes, cuyo contenido y realidad se constituyen a partir de todo aquello que el método pone en entredicho o de lado. Entre el yo del individuo y el yo del sujeto, de la cosa que piensa, se fragua una separación determinante, lo que aquí se denomina la distancia ontológica. Evidentemente, el yo puro no se refiere a nadie en particular, sino al pensar que, sin embargo, no puede dejar de ser un yo, que es de donde gana su certeza. El yo cartesiano, y digo, es importante no dar ahí la mayúscula y las minúsculas, ¿no? A pesar de su primigenia simpleza, es, a pesar de su primigenia simpleza, un punto de complejidad. La proposición del cogito ergo sum es necesariamente cierta en la medida en que es pensada y expuesta por el yo del sujeto. En esta fábula, la síntesis del juicio en el pensar es el cimiento. El pensar que puede conocer e identificarse a sí mismo como verdadero y como existente es aquel que enjuicia, mas no es la síntesis de la experiencia propia de la verdad como adecuación, y aún la mera estructura de la síntesis despojada de contenido goza de un contenido propio que se ilumina en el cogito al ser pensada. Es decir, el pensar y el ser sin más, sin un qué se piensa y un qué es lo que existe, se abisman, son claramente inmensamente oscuros. Una cosa indeterminada e indefinida no puede ser más esquiva para el pensar. Es por ello que el método cartesiano exige también una distinción. El juicio distingue y separa. Pero ¿de qué ha de ser distinguido el pensar cuando no hay certeramente nada más? Al menos de la nada. El pensar es su contenido al pensarse como siendo. Y dentro de este contenedor, que solo es conteniendo, se delimita y distingue al pensarse así. El yo se pliega en sí mismo. Es aquello que se limita con la necesidad de límite o que piensa solo porque piensa en algo, en sí mismo. Bueno, el segundo apartado es la otra fábula, que es la moral provisional y la fábula del individuo. Dice, en el desarrollo del método cartesiano y como escenografía de la búsqueda, hay que procurar ser, cita, más espectador que actor en todas las comedias que se ejecutan en el mundo. El ámbito de la vida práctica, el ámbito de la práctica y de la vida, que desde el proceso de la duda han sido, si no desrealizados, al menos oscurecidos completamente, se obstinan a desaparecer de la conciencia. Y aunque esta conciencia es un solo punto de pensamiento, existencia, le asalta la necesidad de la vida. La fábula del sujeto puro erige desde su soledad y unidad otra fábula dentro de sí, la moral provisional. Aún en ese enclaustramiento o unicidad de lo subjetivo, hay una batalla por huir de ello, mas para realizarlo se requieren las reglas o caminos del actuar.
Desde el principio, tanto del discurso como de las meditaciones, Descartes nos hace saber que su propósito, o uno de ellos, es llegar a un conocimiento claro que le pueda conducir a una acción apropiada. Sin embargo, el propio andar del método y sus simples reglas le han enseñado que la mermada razón humana solo puede, en un primer momento, saber que algo es cierto si es inicialmente simple. Muy probablemente las acciones humanas son el ámbito más complejo de aquello que la razón pueda buscar analizar. La complejidad es tan grande que, cito, se podrían encontrar tantos reformadores como cabezas. El objetivo inicial del método, doble de suyo, en dirección a una fundamentación de la ciencia y de la vida, encuentra una discontinuidad entre sus fines que, a pesar de sus grandes esfuerzos, se verá intensificada al compás de lo ganado por el conocimiento. La duda deja en un completo desamparo a las resoluciones para la acción. Nada dentro del método indica qué hacer ni hacia dónde dirigirse en las acciones. Aún desde el núcleo libre del sujeto como infalible y verdadero, deducir una manera completamente cierta para dirigir la vida es sumamente difícil. A pesar de ello, no es un ámbito perdido, trivializado o absolutamente abatido sino que exige una respuesta. La moral elegida para vivir el momento en que la propia casa se encuentra en reedificación es tomada en préstamo de un amigo confiable, por así decirlo. Costumbres, resoluciones, leyes y demás directrices del actuar se toman de fuera, de la nación que nos vio nacer o el pueblo en el que el individuo y su razón vagabunda habitan. Es el sujeto aquel centro simple y apartado, jugando o actuando a ser individuo. Es un juego, pues la evidencia que el método cartesiano tiene de la vida es su completa incertidumbre. Las máximas de la moral provisional son a todas luces ajenas a la certeza. Es un supuesto, una fábula, pues es momento de pensar y no de actuar. Es una cita, ¿no? Se toma como si fueran dictadas por la razón y como si fuesen ciertas y buenas. La razón es común a todos, es el principio de unidad y comunidad de la razón. Mas, tras la intuición del pensar, no es una razón que compartan todos los individuos, sino la unidad del sujeto. En virtud solo de este centro epistemológico que no habría diferencias entre el pensar de uno solo y el de la multiplicidad. Por ello, no es individual. La individuación es fruto de la experiencia diversificada propia de la vida, la historia personal, los cruces de caminos, los deseos y pasiones, y todo aquello de empírico y accidental que se le guste añadir a la configuración del individuo. Pero como después se va a ver con mucha evidencia, esa individualidad tiene mucho más que ver con la parte de los deseos y las pasiones, ¿no? Bien, si hubiese solo pensar y no individuo, no habría más opiniones ni resoluciones esquivas, sino la certeza pura del sujeto cartesiano. El individuo es la fuente de la complejidad de la vida práctica, mas justamente es el método el que escinde al pensar de la acción al entronizar al sujeto. La causa de la escisión es la inaprensible relatividad de la vida en donde reina la individualidad. De manera que el pensar para dar cuenta de la vida habría de romper su propia fábula y retornar derrotado a la individualidad. Desde el cogito, el mundo aparece reducido certeramente solo a la extensión, conocimiento del que difícilmente puede surgir una directriz para la acción. La moral provisional, que podría ser considerada como el único destello de esta razón práctica, busca enmendar esta discontinuidad. Sin embargo, para hacerlo tiene que jugar o actuar la vida, hacer una distancia con el individuo, hacer como si fuese un individuo, como si fuera un individuo. Como se verá, eso se considera la razón de por qué Descartes, aún pretendiéndolo desde que inicia su aventura reflexiva, no puede dar cuenta de la vida y de la acción, sino que más bien su camino le conduce a la ciencia, la técnica y la dominación de la naturaleza antes que a la acción correcta y al bien. La moral provisional, a diferencia de la dura e infalible verdad del cogito, advierte que su única posibilidad es la probabilidad. Aquel, dice Descartes, que se encuentra perdido en un bosque, hace mejor en tomar una sola dirección antes de quedar separado. De esta manera, llegará posiblemente a donde quiere o, en el peor de los casos, llegará a alguna parte, que es mejor que estar perdido y en medio de la nada. En alguna parte, bien se puede pedir dirección para enmendar la búsqueda lo más posible, así como el propio Descartes considera que los que se decían sabios daban quizás con la verdad más por obra de la casualidad que por un conocimiento claro de cómo apreciarla, así razona en los menesteres del mundo de la vida. Pero como el lugar que se busca, la acción buena y correcta, es en ninguna parte o bien en todas partes, es decir, hay tantas formas de bien y la virtud como filosofías o incluso como individuos hay, se hará caso de las direcciones proporcionadas. El resultado es la acción cómoda,
Como mero espectador de sus propias batallas, el sujeto, fábula del individuo, se acomoda en la silla del teatro tomando las opiniones más moderadas y lejanas a los excesos o dificultades como si éstas fueran ciertas. La dogmática del cambio es su regla. Es claro que si las máximas de los más sensatos fueran las mejores, no habría razón para modificarlas sino hacia lo peor. Empero, ya que no se sabe de cierto que sean las mejores y buenas, el cambio es necesario. El número posible de caminos que el espíritu vagabundo puede tomar son innumerables. Y aunque no conozca cuál es el correcto, al menos puede tornar y regresar sobre sus pasos si un sendero ha dado muestras de ser menos probable que cualquier otro. Creo que cometeré una gran falta en contra del buen sentido si, por aprobar una cosa, me veo obligada a tomarla por buena incluso después, aunque haya dejado de serlo, o que yo haya cesado de estimarla como tal. La moral provisional y de término medio y vago debe admitir la variación. La razón detrás de cada acción efectiva es provisional dentro de lo provisional. Dentro del punto fijo de hacer lo que la usanza dicta, no hay punto fijo. La sola máxima de seguir lo más probable es completamente formal y vacía, y su contenido inseguro y variable. Mas es, sin embargo, el único imperativo de la escueta razón práctica. Pues Descartes dice, aunque sea por probabilidad, debemos determinarnos a algunas y considerarlas después, no más como dudosas, en tanto que se refieren a la práctica, sino como verdaderas y ciertas, como si la razón nos hubiese hecho determinarlas como tal. De esta manera, me deshago de los arrepentimientos que tienen costumbre de agitar a la conciencia, de aquellos espíritus débiles que se dejan llevar inconstantemente a practicar como buenas las cosas que han juzgado como malas. Las itálicas son mías. Como se verá en un momento, incluso tras las deducciones producto de la certeza acerca de la existencia de Dios y su no ser engañador, la fábula de la vida se interpone al pensamiento que la quiere, a tal punto recuperar. La libertad y el deseo dan muestra de ello. El sujeto de la modernidad, el sujeto idealista, tiene como una de sus características señaladas su fuerte separación del individuo. Esta distancia, la distancia ontológica, Descartes la maquina a partir de la fábula. Sin embargo, esta distinción no se encuentra clara dentro de las filas de sus reflexiones. Ora usa el yo de manera individual y refiriéndose a él mismo, ora de forma sustancial y refiriéndose al sujeto. Su método advierte ser solo personal, aquel que él mismo ha usado y elegido para el proceder de su razón, y en momento alguno el que deberían seguir todos. Mas, ¿cómo se puede ser universal o impersonal, dada la intuición y la verdad a la que llega? ¿Cómo ser principio de las ciencias y fundamento de la filosofía sin universalidad? Descartes no echa abajo solo su propia casa para reedificarla, sino que desde el sujeto se lleva tras de sí el reino entero del mundo y del individuo. Las fábulas se eclipsan una a la otra a la vez que se sostienen entrambas. El individuo, que no puede abandonar la búsqueda de la certeza, lleva a cabo, de manera distante para la vida, el supuesto del pensar puro y del solipsismo. El sujeto, que no puede abandonar a la vida y a la acción, se provee de un mundo y una manera de actuar hipotética e incierta que le devuelve desde la distancia de la más alta certeza al cómo sí del individuo. Los antiguos prejuicios se niegan a ser tomados por falsos, aunque la duda les iguale con el error, de modo que sería, tal vez, más racional creerlos que negarlos, pues él mismo, cito, no sabría estar de acuerdo con esta desconfianza. La intuición, cogito ergo sum, clara en sí misma y por ello intuitiva para el sujeto puro, es ambigua desde el punto de vista del individuo. No es comprensible sin el largo proceso de la duda, la imaginación y la libertad, es decir, de la separación, que a su vez no puede ser entendida por la mayoría, pues demanda de un espíritu libre de prejuicios y que pueda fácilmente separarse del comercio con los sentidos. Es de notarse que en el discurso habla de esta verdad tan difícil y que requiere de cierto temperamento metafísico como asequible y aprehensible por la razón en general, y que cualquier ser racional estaría en posibilidad de comprenderla con inmediatez. La operación es de un arrebato de la individualidad, aquel cúmulo de experiencias, creencias y pasiones únicas. La situación en la que Descartes lleva a cabo sus reflexiones fundamentales no es en esta medida trivial. La cabaña aislada fuera de toda distracción moral por la ausencia de un otro, con objetos usuales o demasiado familiares como para despertar deseo, asombro o cualquier pasión, y en fin, sin nada más que él mismo. Al no encontrarnos sobre los prejuicios y los deseos, sino medianamente apartado de ellos,
Al no hacerles actuales por mor de la vida y el mundo, la duda y el entredicho de la imaginación contrafactual hablan con más fuerza. Entra en este punto la libertad, cuya acepción es múltiple en Descartes. La imaginación y la duda liberan de prejuicios, de la posibilidad del hierro en las costumbres y en todas las creencias en general. La libertad del sujeto es por ello negativa. Esta característica ha llevado a encuadrar su idea de libertad con la ética estoica. La autarquía, exponiendo escuetamente aquella postura, supone una desaprensión de todo aquello que se encuentra fuera de nuestro poder, de manera que la imposibilidad de modificarlo no sea en nosotros ocasión de penas. De ahí la consideración del bastarse a sí mismo como consigna estoica primordial. El parecido con la propuesta cartesiana es notable. Sin embargo, el caso más radical de la autarquía estoica que se puede apreciar quizás en el cinismo, poco se parece al sujeto cartesiano. Este último es libre del mundo y de sí mismo. Es libre porque nada carga sobre su simple naturaleza, sino el pensar. El pensamiento es lo único que se encuentra en mi poder, considerado a este yo como sujeto. En el núcleo o centro de la subjetividad, el cogito, se encuentra la unidad de la libertad, la voluntad y el pensar. El saber que soy es casi una investigación absurda. Sin duda soy algo, pero ¿qué soy? La respuesta cartesiana no es solo el pensar, o más bien el pensar al pensarse así encuentra cierta diversidad de características que igualmente son reductibles al pensar. Su extrema autarquía, entre comillas, le dota de libertad completa por ser solo pensar que se piensa. Imaginación y pasión se encuentran por lo pronto oscurecidas e inactivas porque no hay individuo ni mundo para imaginar o desear. Así, el pensar del sujeto es libre y la libertad está en el pensar de sí mismo. Pareciera que la intrusión de la libertad se debe a una reflexión paralela a la de la duda en sentido epistémico, a otra en sentido ético. Sin embargo, el carácter de negatividad de la libertad muestra que no se refiere en modo alguno a la acción ni a la elección moral, pues no tiene aquello ningún sentido desde el sujeto puro. Lo mismo sucede con los sentimientos y las pasiones. Saber y querer saber no se distinguen aquí, pues el objeto y el que quiere el objeto tampoco lo hacen. Querer saber la verdad es lo mismo que querer saber de sí, que a su vez es equivalente a pensar sin más. En un primer momento hay una completa asimilación de todo lo que acaece en el sujeto al solo pensar. Todo, imaginaciones, sensaciones, juicios, ideas, sentimientos y deseos, aun si no hubiese objeto alguno con referencia o por desear, son formas de pensamiento. Sin embargo, el supuesto, el punto más alto al que la duda le ha llevado, busca desde siempre un camino de regreso. Ese tornar y reandar adornado por la moral provisional lo posibilita Dios y solo Él puede hacerlo, lo puede hacer. Es desde este punto en que la filosofía moderna inicia por dar una primera respuesta a la distancia ontológica. Descartes da una salida a su propio abismo luminoso a partir de la idea de Dios. Con la existencia y perfección de este, como se sabe, es que el resto de las deducciones son posibles. Todas sus investigaciones venideras, desde la luz y los cometas hasta la medicina y las pasiones, son solo comprensibles desde esta deducción de la divinidad. Mucho se ha castigado la estela de su filosofía por sostenerse sobre este Dios, deducido quizás con error. Por ello, igualmente, es que la filosofía que le sigue retoma con mayor ahínco el luminoso abismo de la soledad, de la inteligencia y el pensar, antes que todo aquello que le sale al encuentro al saberse necesariamente acompañado por Dios. Bueno, ahí termina el texto, pero en conclusión, porque pues, es un texto bastante más largo, lo que se busca llegar, pues, este escrito en su totalidad, es a señalar cómo en la modernidad, y aquí marcadamente con Descartes, pues sí se hace esta diferencia, que aquí se denomina la distancia ontológica, entre el yo individual, que es un yo, forzosamente, pero es un yo mío, de cada uno de los individuos, y el yo universal, que es la unidad de la razón, y que, pues, en cierta medida, en Descartes sí se distingue, pero no de manera clara. Mismo Descartes no hace esa distinción, o no la señala, y o se hace de manera completamente, digamos, encaminado hacia ello, como en la razón práctica de Kant, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aquí le dejo yo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos David. Bueno, pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si tienen alguna, por favor, pueden levantar la manita o también pueden escribir en el chat. Eh, no sé si se me permita antes de que
o más bien, si se me permite, pues la primera participación. Eh, yo tengo una inquietud, profesor. No sé si podríamos, nos podría hacer el favor como eh, de explicar con un poquito más de ahínco o detenimiento este yo individual del cual nos habla, eh, porque podría yo, por ejemplo, interpretar que este yo individual eh, se ve como implicado por sus relaciones, por así decirlo, históricas. Es decir, cuando preguntan, ¿quién soy? Eh, este yo individual podría responder, pues sí, o sea, soy hijo de mis padres, que vivo en tal ciudad, en tal tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para pronto, pues la pregunta es, eh, si podría como ampliar un poco más el significado, pues, de este yo individual, pues. Gracias. Gracias por la pregunta, Salvador. Este, pues más o menos la has respondido. En Descartes podríamos decir que ese yo individual, o sea, como principio de individuación sería, según de las ideas de las que se va deshaciendo a lo largo de las meditaciones, pues antes que nada es de la sensibilidad. En ese sentido sería este yo en tanto que cuerpo. Este, pero ampliando, digamos, la perspectiva de la yoidad, yo me iría pues hasta la respuesta que da Schopenhauer, por ejemplo. Ya ven que luego, que seguido hacer, nos referimos al pensador de Danzig. Eh, cuando se hace la pregunta ¿quién soy? La respuesta que diría Schopenhauer, que se da es, pues soy como quiero, soy mi carácter, ¿no? Eh, y hacia donde me dirige la extensión, bueno, el resto de este texto, es justo a la individuación en tanto que, o más bien al individuo en tanto que aquello en donde están las pasiones, ¿no? La emotividad, la voluntad, ¿no? La voluntad en un sentido cerrado, es individual, ¿no? Y eso es mucho más marcado no en Schopenhauer, sino en Kant. Si vemos la crítica de la razón práctica, pues en la acción racional, la acción según el imperativo categórico, pues está completamente alejada del principio de felicidad, ¿no? El principio de felicidad es hacer lo que quiero, es cumplir mis deseos. Entonces el sujeto racional es aquel que actúa no según deseos, sino según el principio puro de la acción, ¿no? Entonces, pues sí hay diferencias entre a qué nos podemos referir con ese individuo. Si nada más es mi historia personal, mi individuación, el mismo Descartes habla de sus padres, como de dónde vengo, cuál es la causa de mí, pues pueden ser mis padres, pues, es este cuerpo con esta sensibilidad, con estos sentidos que bien podrían engañarme, son estos sueños, esta experiencia personal, ¿no? Es una personalidad un poco más, digamos, empírica y la otra, pues, digamos, más en un sentido, más de un contenido pues, emotivo, ¿no? No sé si con eso respondo. Sí, pero y por ejemplo, podríamos contar parte de este yo individual, su aspecto cultural o histórico. ¿A qué me Este, refiero? Pues, por ejemplo, que este yo individual se identifique como perteneciente a la nación mexicana, ¿no? Soy mexicano o sí, de alguna determinada cultura. Porque, por ejemplo, em, en el mismo discurso del método, más o menos ahí recuerdo que Descartes, hablando ahí un poco de sus viajes, señala que creo que buscando como esta moral se dio cuenta que cada cultura o cada país tenía como costumbres diferentes, ¿no? Entonces, me parece que esto como que entraría dentro del campo de la duda, es decir, como si fuese el aspecto cultural parte de un prejuicio y más bien no podría haber ahí eh, como individuo, ¿no? ¿A qué me refiero? O más bien voy a tratar de sintetizarlo un poco más. Así como usted nos lo está señalando, parece que el yo individual se acota en este yo que es yo, el que acostumbro ser, como mi carácter, el que quiero ser, pero el aspecto cultural, que también sería lo que me rodea, no soy yo, y eso más bien, eso es pues prejuicio. ¿Me explico?
Sí, sí. Pues sí, en efecto, digo, mucho si no es que casi todo de lo que uno podría señalar que es, pues es fruto o producto de su posición histórica y geográfica, ¿no? De genética, de educación, de cantidad de otras variables que pues no menciono en esta descripción de la individualidad porque no las problematiza realmente Descartes ni tampoco Kant ni Schopenhauer, ¿no? O sea, es evidente que esa individualidad pues está compuesta de demasiadas variables, ¿no? Y al ser justamente prejuicios, probablemente sea desdeñable simplemente, o así se las toma, se las apareja, se les aplana de tal forma que, porque pues no hay certeza en ello, porque son aquello que consolida, que bueno, que conforma al yo de la individualidad, y en eso pues no hay filosofía, o no hay, sí, no hay filosofía, ¿no? No se puede hacer filosofía al individuo, por decirlo con Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Muy, muy interesante. En este sentido, pues podríamos decir que en Descartes, pues no habría alguna suerte de nacionalismos o como, sí, como aspectos políticos, pues, ¿no? Más Uy, bien, la pregunta sería, ¿habría posibilidad de política? pues digo, para empezar, la posibilidad de una ética en Descartes, digamos, es uno de los lugares frecuentes de la reflexión sobre Descartes, es esa posibilidad o imposibilidad de una ética, o decir, en dónde se encuentra la ética cartesiana, y algunos la señalan justo en la moral provisional, otros en una especie de razón pura que el mismo cogito puede ya contener. O sea, la acción es según la razón, es una acción indubitable, entonces sí, es como una razón, como un imperativo, ya casi kantiano, dentro de la misma idea del cogito, ¿no? Como aquello que va a actuar solamente según la razón. Pero digamos que sigue en debate, es un debate, puedes decir, si realmente hay o no una ética en Descartes. Y en ese sentido creo que la política, que tal vez no sea el caso que se siga una de la otra, pero pues es más compleja, habla ya de naciones, de límites de naciones, de forma de gobierno, que todo ello tenga alguna certeza, así en el sentido pues matemático, que sea indubitable, sí se me hace bastante más complicado. No me suena ahorita algún lugar en donde Descartes específicamente hable de manera filosófica de política. No sé si Jesús tenga allí alguna referencia, porque a mí no me suena. Muchas gracias, profe. Le damos la palabra a Juan Carlos Torres. Eh, Adelante, por favor, Juan. Muchas gracias, Salvador. No puedo habilitar mi video, no sé por qué, pero bueno, voy a hacer la pregunta. Muchas gracias, doctor. Carlos, quería preguntarle acerca de esta distinción también entre el yo empírico y el yo puro. Específicamente del yo puro, puesto que, pues, Descartes dice que es una cosa que piensa, ¿no? ¿Y qué es esa cosa que piensa? Pues él dice que es una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, ¿no? Que juzga. Pero si partimos de esta distinción, eh, pues que se deriva también de su interpretación de lo que usted nos ha dicho, entonces, ¿cómo podría este yo puro querer algo eh, aparte de pensarse a sí mismo, si es una pura yoidad, ¿no? No sé si incluso se asemeje más a lo que Kant describe en la crítica de la razón pura como la unidad sintética de la percepción, ¿no? Que no tiene por sí mismo un contenido, sino que es como una especie de estructura, pero al no tener contenido puede desear algo, puede moverse hacia algo, y en este sentido va mi segunda pregunta, ¿no? Porque mencionaba la autarquía estoica, que al parecer se daba como una especie de libertad en este yo puro,
pero ¿cómo podría ser posible esta autarquía si este yo puro parece no tener ningún contenido más allá del pensamiento que se piensa a sí mismo, ¿no? Parece ser que la autarquía es posible en el estoicismo porque hay fenómenos que se presentan, como ciertas experiencias que quizá no dependen de mí, y entonces puedo simplemente pues, darme cuenta de eso y tener el poder de, de que no me afecten, ¿no? Si sé que no dependen de mí. Pero no sé cómo aplique o cómo aplicaría esto al yo puro. Serían mis dos preguntas. Gracias, doctor, de nuevo. Gracias a ti, Juan Carlos, por las dos preguntas. Incluí ahí la parte del estoicismo porque, bueno, estaba en la cita, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, del intérprete cartesiano que pues hace la semejanza con el estoicismo porque pues, efectivamente hay como que ciertas semejanzas en el sentido de que el yo cartesiano, ¿no? El cogito, pues aparece como escindido, ¿no? Como separado, abstraído de esos deseos particulares, entonces pareciera más como independiente, ¿no? Como bastándose a sí mismo. Pero, o sea, la distinción que ahí señalo es que pues, el estoicismo parte de un bastarse a sí mismo ya de por sí dentro de pues, en una perspectiva pues, individual, ¿no? Con ciertos deseos que debo delimitar, con ciertas pasiones que debo de acallar, etcétera. Pues el estoicismo es mucho más pues, de la práctica, ¿no? En cambio, el sujeto cartesiano pues no implica de antemano esa práctica, no hay un deseo particular, no hay pasiones en específico, etcétera, pues es solamente el pensar, o sea, ahí, digamos, está la abstracción de este sujeto cartesiano también, es como si estuviera alejado también del mundo, porque esa es una de las formas como caracteriza al cogito Descartes, o sea, en la duda general, pues se queda, en cierto sentido, se queda sin mundo porque no hay certeza de ninguna de esas cosas del mundo. Dejemos no nada más las sensaciones, sino todo aquello que nos hace mover dentro de esas sensaciones, que hace el desarrollo de algún deseo, porque ahorita lo mencionabas haciendo caso a Kant, el deseo no nada más está ahí presente, siempre es deseos de algo. Y si no hay certeza de ese algo, de un algo a lo que se pueda dirigir la voluntad, pues entonces pues no se puede tasar ahí como no se puede hacer la semejanza con el estoicismo, porque pues, digamos la posición de ese sujeto es muy distinta, ¿sí? Está digamos que distanciada, pues, en esta misma pues distancia de sujeto e individuo. Y el individuo siendo el estoico, queriendo tener mayor pasividad, bueno, perdón, tener una vida más apacible, y el sujeto cartesiano que en realidad no tiene esa preocupación central de la acción en ese momento, en el momento de la duda y en el que busca las certezas o aquello que es indubitable, ¿no? Y en lo indubitable definitivamente no cabe todavía pues la posibilidad de las acciones, ¿no? Y acerca de la otra pregunta que hace sobre los contenidos de aquello que es el pensar, que es imaginaciones, es ideas, pues, pasiones, etcétera, pues sí, en efecto, o sea, esa es la respuesta que citaría Descartes. En algún sentido, podríamos decir que las reduce todas al pensar. Y sobre todo en esa situación en la que les comento, que pone al sujeto. O sea, en un mundo del cual tengo una duda completa de qué sea ese mundo, de una carencia de certeza acerca de aquello que es el mundo, aparte de que ser meramente una extensión, este, mm, pues no hay donde, digamos, desarrollar un deseo, ¿no? Y además está ese otro prejuicio que señala bien Schopenhauer, de que el deseo y el juicio acerca del deseo con mucha frecuencia se les asimila. Entonces, pues todo el contenido de la pasión o del deseo pues es reductible a un juicio. Y el juicio es pensamiento. Entonces, a fin de cuentas, en ese punto, todas esas cosas que describe Descartes pues son pensar, son formas del pensamiento, ¿no? Y del pensamiento puedo tener una cantidad inconmensurable de ideas que son falsas y solo esta que es verdadera, ¿no? Y esta única que es verdadera no me guía con certeza a ninguna acción, que esa es
pues el meollo del asunto, ¿no? El meollo de la ética cartesiana, si es en efecto no posible a partir del cogito cartesiano, fundar una ética, es decir, un cómo actuar o un por qué, de qué manera actuar. Si de antemano pues todo lo demás está en duda, ¿no? Entonces, bueno, no sé si con eso responde. Sí, muchas gracias, doctor. Bueno, quizá también ese mismo pensar parece ser su actuar, ¿no? Porque quizá no está en ese mundo fenoménico donde todo está puesto en duda, pero de alguna manera ese yo puro actúa en el momento en el que se piensa a sí mismo y se desea a sí mismo. Ahora, el problema que yo estaba pensando principalmente es con los negativos, porque no solamente quiere, sino que también rechaza, no solamente afirma, sino que también niega esta cosa que piensa, ¿no? Y si está solo consigo mismo, eso querría decir que también puede rechazarse a sí mismo y negarse a sí mismo. Pero eso es algo que no parece poder hacer el yo puro, ¿no? Se afirma a sí mismo porque es una intuición clara y distinta, directa. No podría rechazarse sin negar una verdad que se le impone, ¿no? Pero bueno, es también por ese mismo lado de las preguntas que ya había hecho. Gracias, doctor. Sí, sí se me pasó esa parte de la libertad. Si recordemos, creo que sí es en la cuarta, ¿no? La cuarta meditación en donde habla justamente de esa otra facultad que tiene el pensar, que es el de ser libre, que es la facultad infinita, que nos asemeja más con Dios porque podemos, digamos, elegir sí o no en una inconmensurable cantidad pues de posibles disyuntivas, ¿no? Y aparte de que todas esas disyuntivas pues, estén relativamente negadas a falta de un mundo fenoménico, pues es lo que sí marca la acción. O sea, en efecto, sí hay una acción pura del sujeto puro, que es justamente el pensar. Pues el pensar ya de antemano es una acción. Y en otro del texto que le sigue a que es justo sobre la libertad, es en donde pues señalo esas formas en las que se podría considerar la idea de libertad en Descartes. Y la primera es la simple espontaneidad, la acción de pensar. O sea, ahí no es una libertad moral, pero es una libertad en el sentido de una acción espontánea, de síntesis, porque pues, el pensar es una síntesis y la síntesis primaria, primogénia, irreductible e indubitable, pues es la del cogito, en tanto que algo existente y la certeza de que existe, ¿no? Entonces, si le queremos llamar a eso libertad, pues, digamos que es un poco, como, forzado, pero podría ser el caso, pero sí, sin duda es una acción. El sujeto de la práctica del cogito sería el hecho mismo de pensar y de poder negar o afirmar lo que sea, aunque no sea una acción en sentido estricto, ¿no? Sí, muchas gracias, doctor. Nada más este último punto es negar y afirmar lo que sea, incluso a sí mismo, ¿no? Ah, sí, del sí mismo. Híjole. Este, pues, pues el mismo Descartes lo pone ahí, ¿no? O sea, tiene incluso la posibilidad de dejar de pensar. Entonces, en ese sentido, sí podría negarse a sí mismo. O sea, sí tiene esa posibilidad de acción, de ya no pensar, de dejar el trabajo de síntesis, de unión, de espontaneidad de pensamiento. Pero no es algo que, digamos, pues es que en ese sentido hasta parece como la negación de la voluntad de Schopenhauer, ¿no? Entonces, aunque ponga la posibilidad, no es una posibilidad que haya tomado el mismo pensamiento cartesiano, ¿no? Sino más bien hacia adelante, hacia el hecho mismo de afirmar el pensamiento y de, pues, en lo posible, aumentar todas pues, llenarlo de certezas, ¿no? Pero bueno, sí, la posibilidad, digamos, ahí incluso la señala, ¿no? Muchas gracias. Sí, Salvador. Vi que el doctor Jesús Carlos activó su micrófono. Mejor que vaya a hacer su pregunta él y ya después después de él, pues. Muchas gracias, Salvador, por esa amabilidad. Y muchas gracias, Carlos David, por la conferencia. Yo me quedo con
como siempre, con no pocas inquietudes, con no pocas dudas, porque evidentemente sobre esto hemos platicado no poco y hemos estudiado también. Son temas que nos importan. Esto último que mencionaba Juan Carlos me llama mucho la atención porque me parece como si se pusiera en relación la paradoja de la omnipotencia de Dios de Epicuro en la imagen del sujeto cartesiano, podríamos decirlo, ¿no? O del yo cartesiano. Porque si la afirmación o la negación recae en el yo, entonces podría ser capaz de negarse a sí mismo. Si él es afirmación, si él es negación, ¿podría negarse? ¿Qué implicaría negarse a sí mismo? Sí, esto que mencionas de que pues, podría dejar de pensar, pero dejar de pensar no necesariamente sería negarse a sí mismo, ¿no? En todo caso, sería negar su posibilidad más pura. Para jugar un poco con la figura de Jean-Luc Nancy, cuando hace este tránsito de lo inmundo a lo mundo, yo soy fabuloso, porque soy el mundo, soy el puro, el limpio, ya no el inmundo, que hace este tipo de relación, ¿no? Pero bueno, de todos modos, sobre eso nada más quería hacer esa mención en general. Yo iba hacia otra parte sobre la que quiero todavía ahondar. Y es sobre la diferencia ontológica. Que tú mencionas aquí, la diferencia. Perdón, el término Ontológica le distancia, llaman. que Tú le la llamas diferencia distancia. pues es Sí, heideggeriana, ¿no? por eso quiero ir hacia allá. Tú le llamas distancia ontológica. Y primero pensaba heideggerianamente, en ese texto de la cosa, si acaso podríamos entender distancia como alejamiento, o por el contrario, muy lejos del alejamiento. En tanto que, por otra parte, distancia suele ser asociado más bien con una determinación de tipo geométrica o geográfica, es decir, espacial. Y en todo caso, este alejamiento me parece que podría haber, pues va más, ahora sí, apuntado hacia estas cuestiones ontológicas, no espaciales. Entonces, tú señalas dos tipos de yos, el yo del individuo, el yo de la razón. La primera pregunta que yo me hago ahí es, ¿por qué es ontológica dicha distancia del yo y de la razón? Lo cual, por otra parte, también me lleva a algo que habías mencionado, que es la fundación en el como sí, en la imaginación. Ahí tendría la inquietud si no juega el papel más bien la fantasía que la imaginación para producir esas hipótesis, dado que la imaginación es esa operación donde la razón, la luz natural, ya está acompañando. Es decir, no abandona, va conduciendo, ¿no? Esa parte del cuerpo de ese Descartes que es la imaginación. Entonces, esa es una pregunta. ¿Por qué es ontológica? Si aquella es una diferencia, dijiste tú, el dualismo prácticamente es metodológico. Apuntas hacia ello, que yo le llamo por ahí epistemológico, ¿no? Precisamente por esta cuestión metodológica. O si en lugar de distancia, no podríamos hablar simplemente de diferencia. En ese sentido, ontológica, en tanto que estamos hablando de la forma superficial, óptica del individuo, que no obstante se entiende sostenida, metafísicamente podemos ir, es decir, en el sentido de filosofía primera, en el sujeto, en el yo puro. Análogamente a los entes y el ser, o en el caso de Arthur Schopenhauer, de los fenómenos, de las representaciones y la voluntad. Esa sería una, pero si quieres con esa empezamos y yo por mi parte, si acaso hay más oportunidades, pues ya bueno, a participar. Gracias. Sí, gracias Jesús. Eh, pues sí, en efecto, probablemente sea más bien una labor de la fantasía, pero bueno, ahí imaginación era en esta cuestión de la posibilidad de la imagen, es decir, de esta
facultad relacionada con la sensibilidad, ¿no? Y la duda primordial acerca justamente de lo sensible. Si en efecto tuve el nombre de distancia era en contraste con la diferencia ontológica entre el ente y el ser en Heidegger, de la cual no creo que sea no haya una semejanza tal cual. Con esto, aquí sí, la distancia la pienso más en el sentido como decía Eugenio Trías, de una bisagra, ¿no? O sea, como aparece justo aquí en la idea de las fábulas, o sea, fábula de sujeto, fábula del individuo, que una a la otra se van llamando, se van como complementando, se van como sosteniendo. Es igual que la distancia que hace una bisagra en una puerta, ¿no? O sea, es a la vez separa que junta. Entonces, es un término que quizás quede pues, más o menos equívoco en ese sentido, pero sí debe tener el complemento de separar y juntar. Y sí debe o sea, tendría el contenido de la distancia espacial, o sea, como una especie de imagen de un alejamiento, y sí ontológico, porque eso es una diferencia digamos, es distinto el ser, aquello que es el sujeto cartesiano o el sujeto en general de la individualidad. Son maneras muy diferentes de ser. El uno tiene pues esa generalidad, esa universalidad, es la razón pura, si quieres, y el otro es una, digamos, un cuerpo concreto con cierta historia, con ciertos deseos, y también por ahí tiene, pues, la posibilidad del pensar, ¿no? Pero no, digamos, este, son entes distintos, pues a la pregunta de qué son se responde de manera distinta. El papel que tienen en la filosofía es distinto, y de hecho esa misma distinción entre ambos pues es fundamento de muchas de los sistemas filosóficos, ¿no? O sea, mencionaba aquí a Descartes y a Kant, ¿no? Pero digamos, algo que puede ser trazado en muchas filosofías de la modernidad, ¿no? Pues te lo he comentado. Es una diferencia que se encuentra igualmente en Spinoza o en Schopenhauer o Leibniz, ¿no? Entonces, justo también por esa importancia filosófica es que tiene el término de ontológico, ¿no? Porque si no, ¿de qué otra forma podría llamar esa distancia? Digo, también podría ser una pregunta que ponga de vuelta, ¿no? Si tal vez es inadecuado ponerle el calificativo de ontológico, por la confusión con Heidegger, ¿qué otra podría ser? Esa sería una buena pregunta. Digo, bien lo puedo cambiar, ¿no? Es nada más barruntar en las posibilidades, tratar de explorar qué es lo que mejor responde a una problemática, ¿no? Sí, pero precisamente ahí es donde me inquieta, por eso incluso relacionaba lo que tú mencionabas, que es el método el que ciñe la acción y el pensar, tú mencionabas allí. Y yo allí pondría más bien el acento en lo que desde las reglas para la dirección del espíritu señala Descartes, que hay que distinguir si lo que se está investigando es en orden a la existencia real de las cosas o si es en orden a su conocimiento. Y lo que dice Descartes es, el camino que yo emprendo es más bien el camino del conocimiento, no del orden real de las cosas. A que no puedo acceder, sino más bien al modo en el cual a mí me parece que conozco. En ese sentido es precisamente como esa primera instancia es metodológica, el suelo es metodológico, ya desde ahí se fabula, se hace la fábula del sujeto, quizá precisamente por ello sería que la moraleja que nos dejaría es que esto ya no es ontológico, como por ejemplo, entre otros tantos observan José Ortega y Gasset, que acusaría que la ontología es un problema de la antigüedad, la modernidad, esto no tiene sentido. Nuestra profesora Laura Benítez también le gustaba insistir en ese punto decisivo que separa a la modernidad del pensamiento anterior, que está en función del giro epistemológico, donde, Uh-huh. donde se pone el acento precisamente en lo epistemológico y no más ya en lo ontológico. A eso me refería de por qué, quizá incluso cuando Heidegger acusa del olvido del ser, que suele estar pensando también en la modernidad. No solo, pero suele estar pensando en la modernidad. No irá un poco en esta dirección de que la modernidad no se ha pensado el ser, y por otra parte,
vuelta que yo quería dar era que efectivamente, más bien, quizás sí se ha pensado el ser, viéndolo análogamente a como Heidegger lo estaría presentando, si es que podemos entender esa diferencia ontológica entre la representación y la voluntad, esa diferencia ontológica entre el estado de los hombres normales que no hacen distinción entre cuerpo y alma, y le está todo claro, como le decía Isabel de Bohemia, y el filósofo, que se hace la distinción precisamente porque como tercer tipo de hombre ya no se somete simplemente a lo que dicen otros o anda sometiendo a otros con su decir. A eso me refería, que probablemente más bien podríamos afirmar esa diferencia ontológica en todos estos autores, negando esa originalidad que a veces se arrogaría con Heidegger, o por otra parte, si más bien sería un equívoco. Por eso es que insistía en ello. Ok. Sí, sí, en efecto, gracias, bien puede ser en ese sentido un equívoco. Y de hecho, pues el término, pues como insisto, es una investigación mucho más amplia. Viene más bien de pensarlo con Schopenhauer, justamente, ¿no? En esa, en donde sí hay una especie de radical distinción entre mi voluntad y la voluntad, ¿no? Que es el velo de Maya, es la representación, y sí hay una diferencia, pues digamos, de esencia, no no nada más de, bueno, de existencia, no nada más de conocer, pues, no nada más de conocimiento, porque el conocimiento y la distinción y diferencias en el conocimiento, pues siempre van a ser dentro del mundo como representación. En cambio, detrás del mundo como representación, pues bien habría una diferencia de aquello que es, o aquello que son las cosas, ¿no? Pero siguiendo la visión cartesiana, sí, en efecto, más bien sería una diferencia epistemológica, ¿no? ¿Qué otra cosa habías comentado? Hacia el final lo que mencionaba simplemente era pues la cuestión de los tres tipos de hombre, ¿no? Que el filósofo y aquel que se somete y aquel que somete, ¿no? Que serían, en todo caso, algo que también se había mencionado. Pero creo que eso sería la pregunta que yo tenía. En todo caso, también habías mencionado que dónde menciona Descartes lo de la política, y me parece que puntualmente se podrían señalar tres pasajes. Uno lo citaste tú, que es el de los reformadores. Cualquiera, tendríamos todo un caos porque cualquiera se podría pretender reformador. Sin embargo, yo sí me pretendo reformador, dice Descartes, no porque sea simplemente la voluntad la que me lleve a ello, podríamos decirlo así, sino porque he visto los frutos de mi método. Eso me hace a mí, entonces, resolverme que si yo no me vuelvo reformador de esto, estoy cometiendo pecado, porque estaría siendo yo mezquino. Creo que eso apunta en esa parte del discurso del método, quinta parte, y la otra parte donde habla de ello sería, bueno, está tomar partido por lo del Concilio de Trento. También sería que está en la carta a los teólogos de la Facultad de París, y el último pasaje que me parece que señala hacia lo político tendría que ser en todo caso el de las costumbres, ¿no? El de parte metodológica en este proceso de la fábula donde se pinta empíricamente, y va a visitar otros países y ver la insuficiencia que habría en ellos, no obstante la oportunidad para juzgar un poco más sanamente de las propias costumbres. Ajá. En todo caso. Ok. Bueno, ahí la duda que tendría, y bueno, que es por el hecho de la manera en la que respondí, es que si bien hay esas menciones, la pregunta es si podrían ser menciones que tuviesen la intención de conformar algo así como una ciencia política, que a fin de cuentas ese es el objetivo, ¿no? O sea, el problema de la ciencia del bien y del mal, pues radica justamente en la claridad y la distinción, es decir, volverlo ciencia, que tenga principios claros y distintos, ¿no? Y cuando hace alusiones a una vida pública, digamos, pues no hay claridad y distinción, y tampoco creo que haya esa intención de llevar hacia allá toda su maquinaria metodológica, ¿no? Yo creo que todo eso sería bastante discutible, sobre todo también por su participación política, su participación militar y eventualmente su coqueteo con Isabel de Bohemia y con Cristina de Suecia.
que tiene, creo que, claras implicaciones políticas, su mismo afán reformador con los principios de la filosofía. Pero bueno, todavía me atrevo una más, ya que si me lo permite Salvador, que es, ¿qué yo obtiene Descartes de su encuentro con el genio maligno? ¿El empírico o el puro? Debido a que Descartes justo en ese pasaje nos dice que yo soy, yo pienso, es verdad, cada que mi mente lo piensa o mis labios lo profieren. Y con la parte de mis labios lo profieren está el cuerpo, está lo empírico. Entonces por ahí iría, no sé, qué yo es el que obtiene Descartes del encuentro con el genio maligno. Además, porque por otra parte, después del encuentro dice, ya sé qué soy, con claridad, ya sé qué soy, pero no qué soy. Pues en ese sentido ahí mismo lo respondes, ¿no? Ese es el hecho mero mismo de que soy simplemente, pues ya es un dato único, puntual, elemental, axiomático, que es un yo abstracto. Ahí me atrevería a decir, no sé qué pienses, cuando pones la frase de que cuando mis labios lo profieren, bien podría ser todavía esta mezcla de ambos yoes que se juegan en las meditaciones y que el Descartes mismo no los distingue, pero que aparecen, o sea, no los distingue señaladamente, pero que aparecen como distintos. O sea, esa es la idea, mostrarlos como distintos en las meditaciones. Digo, eso es lo que esperaba yo hacer en este texto, ¿no? Y en ese sentido, pues el genio maligno, tras el encuentro con el genio maligno, lo que pues, propuse ahí es que es justo lo que pierde, es la noción de verdad, o la posibilidad de hablar de la verdad como adecuación que tiene que ver con el intelecto y con el mundo, ¿sí? Con la síntesis de ideas que tengan que ver con algo sensible, por el argumento, pues, particularmente del sueño o del engaño, ¿no? Digamos, la pérdida de la verdad solo le deja la certeza de la síntesis pura, del pensar puro. Entonces, pues el encuentro del genio maligno es justo el que le lleva al sujeto puro del conocimiento, ¿no? Bueno, perdón, ese es término schopenhaueriano, al sujeto puro, a la razón, ¿no? Al yo universal. Porque expresamente me parecía que eso es lo que comentabas, que el encuentro con el genio maligno eh, le pone con un, frente a un yo mezclado, una mezcla entre el yo puro y el yo empírico, y creo que el yo mezclado, pues es el yo empírico, precisamente. Es el que todavía no se aísla en esa pureza que le soporta, sino sería el yo empírico, ¿no? En todo caso, el que resultaría de ese encuentro. Y precisamente porque después es con la cera, es el encuentro con la cera, que es donde se va a obtener en esa distancia pura, donde aparece como soy pensar, y qué quiere decir pensar, que además me interesa mucho ese señalamiento de qué quiere decir pensar, que es cuando dice afirmar, negar, dudar, juzgar, etcétera, etcétera. Todo esto es pensar. Con lo cual, no sé si es que reduzca todo ello al pensar, o que nosotros quizá queremos ver una reducción por afirmar una definición de pensar que ya no es la de Descartes. En efecto, esa es una pregunta que incluso pondría como abierta, es decir, no la respondo ahí ni pretendo responderla. El pensar, como lo describe, sí parece tener esa ambigüedad, si realmente podríamos decir que afirmar y negar, querer, no querer, todo eso es parte del pensar, pues sí parece algo bastante problemático, ¿no? O sea, la respuesta que podríamos decir que tradicionalmente se adelanta a la reflexión cartesiana es que todo eso es reductible al pensar, ¿no? O sea, el deseo es un juicio del deseo y la afirmación, negación de algo es un juicio acerca de esto, es decir, todo puede ser reductible al pensar, pero no me atrevo a decir que efectivamente en Descartes se reduzca, ¿no? No encuentro así como una manera en que radicalmente podamos decir que son lo mismo, ¿no? Más bien pareciera que no, porque pareciera haber otras facultades ahí, de hecho, diferencia ese pensamiento de la libertad, aunque estén, o de esa posibilidad de decir que sí o no,
pues sin duda es diferente. De hecho, ahí pues se podría señalar algo así como voluntad, lo que hace rato señalaba Juan Carlos, de, pues de esa actividad del pensar, o sea, de que al menos piensa, es decir, es una acción y no nada más es un conocer, sino un ir hacia el conocimiento, una síntesis de esta idea con esta otra, de esta afirmación o esta negación, pues no puede ser lo mismo que simplemente pensar. O si es el caso que pensar ya sea de antemano espontáneo y entonces también es voluntad. Entonces se distinguen, son lo mismo, ¿no? Pues creo que es una pregunta que bien podríamos hacer como para intentar responderla, ¿no? De una manera más precisa, con un poco más de certeza, ¿no? Y de lo otro de la mezcla, es que esa es la cuestión. En Descartes sí pareciera como si siempre estuviera la mezcla. Pero la modernidad no tiene ya esa mezcla, o sea, la modernidad es mucho más claro y sí se puntualiza el hecho de que el individuo es la mezcla, el sujeto puro no, pues es puro, ¿no? Pero sí, como buen iniciador de esta forma de filosofía moderna de Descartes, si así le podemos llamar según la tradición, pues aún tiene esa mezcla de la individualidad como si estuviese en todo. Por eso pareciera como si el sujeto puro fuese Descartes, cuando en realidad pues está esa distancia epistemológica, si le cambiamos, ¿no? Pues muchas gracias. Yo ya voy a darle la palabra a Salvador. Solo si puedes mencionar brevemente dónde dice Descartes, dónde habla Descartes de cualquier ser racional. Ah, no. Cualquier ser racional, híjole. No, habla del buen sentido en general y habla de que todos humanos tienen el buen sentido y ya habíamos hablado de eso, ¿no? O sea, buen sentido lo interpreta como el sentido común o puede interpretar como soy un ser racional y todo ser humano es un ser racional, si pensamos que a eso se refiere con el buen sentido. Si es un sentido común, pues entonces es una simple variación de opiniones como los reformadores, ¿no? Entonces, creo que estaría en esa disyuntiva la respuesta, ¿no? Dependiendo cómo interpretemos eso. El buen sentido o razón es la cosa mejor repartida entre los hombres, ¿no? Comienza el discurso. Muchas gracias, pues una maravilla. Finalmente, me parece que queda una inquietud ahí alrededor de todo lo que nos presentaste y que sería si no pesa demasiado en la interpretación que estamos haciendo de Descartes, Schopenhauer, en tanto que estamos poniendo a la imaginación y no a la razón como la fundación de la razón de la modernidad. Y la imaginación en alemán, finalmente esto se dice Vorstellung, que es lo que nosotros traducimos en español como representación, que es finalmente a lo que reduce la modernidad Arthur Schopenhauer. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Gracias, profe. Pues yo la verdad sigo rumeando el asunto porque tengo muchas dudas ahí. La verdad es que el doctor Jesús Carlos ahí me fue instruyendo un poco con sus preguntas. Eh, y perdón si me regreso un poquito, profesor Carlos David, pero es que no me queda del todo claro en dónde se sustenta o cuál es la razón por la cual hace esta diferencia que usted llama ontológica, porque en el fondo, ahorita recordando un poco las meditaciones, pues Descartes hace esta separación, lo que usted llama el yo puro, utilizando un poco sus conceptos vaya, hace como esta abstracción, nada más como análisis, pero en el fondo señala que esta separación nada más es sí, epistemológica, ¿no? Que realmente no hay dualidad, ¿no? Es lo mismo el cuerpo y el alma. Entonces, no sé, me resulta extraño o poco claro, pues, de dónde sale esta idea del yo individual y del yo, del yo puro. Ok, Y ya, gracias. Sí, gracias por la pregunta. Como insisto en este comentario, desde una investigación harto más amplia, por eso voy a citar a un
Y también pensando en lo que decía Jesús, de que quizás schopenhauerianizamos demasiado la lectura de Descartes, citaría a un intérprete de Descartes, de Schopenhauer, que en general me gusta bastante, ¿no? Que es Filonenko, que hace una explicación, digamos, acerca de esta diferencia, de esta distancia, perdón, con una imagen sencilla. El árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. Y en ese sentido en el que se da esta distinción, pues es ciencia de lo que se trata. Por eso, pues hablo de fábulas. O sea, fábula del sujeto, fábula del individuo, porque se trata de un conocimiento cierto y una falta de esa certeza en el conocimiento. Y la imagen en la que la pone Descartes pareciera como si realmente me trascendiera ese anhelo de encontrar alguna verdad o alguna certeza indubitable y estuviese afirmando, como pues muchos cartesianos realmente lo ponen, un escepticismo radical, ¿no? De hecho, no me acuerdo cómo se llama ay Dios, Donald Davidson creo que es el que señala que el escepticismo cartesiano a fin de cuentas es imposible de refutar, este, y que nos quedaremos siempre con la duda de si existe el mundo externo. Entonces quizás es llevarlo a un extremo, pero pues digamos no es tan fácil separar la parte de si realmente está hablando de una duda radical o si es un experimento mental, ¿sí? Y si es un experimento mental, no es cualquier experimento, es aquel que busca la certeza de la ciencia. Y por eso la diferencia sería entre ciencia y vida, que es el que hay entre el yo del sujeto y ese yo individual que es el que vive, ¿no? Entonces, si quieres, a fin de cuentas, la diferencia entre ambos sería así epistemológica, pero también, o sea, sería de una cuestión de la búsqueda de la ciencia, o sea, de la filosofía. Entonces, si algo separa a estos yoes, es la filosofía, ¿no? El ánimo de verdad de lo filosófico, de buscar la verdad del ímpetu filosófico. Y pues, en esa medida es una separación que importa señalar, ¿no? Que es la separación entre la filosofía y la vida, ¿no? ¿Sí o no? O tampoco es convincente. No, me deja meditando. Pero vi que alguien levantó la mano. Ahorita, si me da tiempo, le vuelvo a preguntar. Estoy rumiando el asunto. Eh, creo que fue Juan Carlos quien levantó la mano, así que adelante. Si me equivoco, mejor que levanten de nuevo la manita, por favor. Sí, gracias, Salvador. Pensé que ya no había tiempo y por eso bajé la mano. También creí que solamente podíamos preguntar una vez, pero es algo muy rápido y tiene que ver con esto que usted interpreta como, pues, una especie de ascensión, ¿no? De este yo individualizado que es Descartes por medio de la epogea, de la suspensión del juicio, bueno, de la duda que lleva a Descartes a no afirmar ni negar nada hasta tener claridad y distinción sobre ello. Y esa ascensión que lo va llevando, al parecer, hasta el yo puro, parece que se da por medio, bueno, más bien se da, al menos en lo que está escrito, por medio del lenguaje. Y pues ese lenguaje también tiene una carga cultural, que por ejemplo para Isócrates es de hecho la fuente de la cultura, ¿no? Pero no sé si aquí se haya detenido para pensar a partir de esta distinción entre el yo puro y el yo empírico, en dónde estaba ese lenguaje, porque parece que pues le corresponde al yo empírico, pero también es la herramienta del yo puro para descubrirse a sí mismo, ¿no? Porque en el mismo juicio parece que está también supuesto el mismo lenguaje, pero eso no lo sé, la verdad es que es una duda genuina porque desconozco mucho de la filosofía de Descartes, he leído poco y no me he adentrado en este problema y ahorita surgió justo con las preguntas que se han venido dando y con todas estas reflexiones. Ok, gracias Juan Carlos ahí. Antes quisiera hacer una aclaración. Justo no le llamaba yo el yo empírico, sino el yo individual, por Kant. O sea, si uno ve la crítica de la razón pura, sí habla del yo trascendental, de la percepción y también del yo empírico, que es aquel que percibo empíricamente, pero en la interioridad, ¿no? Es
la experiencia interna. Y esa experiencia interna en la crítica de la razón pura tampoco es la individualidad, simplemente es aquello que recibe las impresiones. Entonces no se parece nada a estos yoes que somos cada uno de nosotros, ¿no? En la particularidad, ese individuo se presenta, digamos, de manera pues más patente en la crítica de la razón práctica y sobre todo en la religión dentro de los límites, ¿no? Entonces, por eso la distinción entre el yo empírico y el yo individual, que pues sí hay una diferencia, ¿no? O bueno, al menos así lo quise ver. Y de la parte del lenguaje, pues igual, no sé si sería pues lo más pues, adecuado tratar de encontrarle ahí algún sentido a una diferencia o algún problema que el mismo Descartes no hace. O sea, problematizar sobre el lenguaje en particular, no sé si sea una de las, digamos, no me atrevería a hacer reflexiones sobre el lenguaje separado de la cosa o no sé si estés pensando, por ejemplo, en el giro lingüístico o en qué en general te estás centrando para pensar sobre el problema del lenguaje. Digo, a fin de cuentas, el lenguaje son las ideas y entonces sería pensamiento. Y no habría como que una distinción específica entre pensar y decir, y no sería tanto así como un decir físicamente fonado, es decir, hablado, sino el decir hacia sí mismo, el pensar se piensa al pensar pensamos con palabras, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que no habría una distinción en el propio Descartes, ¿no? Pero pues quizás me equivoco, ¿no? Quizás puedas ahondar un poco en esa posible problematización del lenguaje, ¿no? Sí, justo era por esta distinción, porque no sé si se pueda dar eh, un lenguaje puro, es decir, sin esa carga cultural que pues de alguna manera le da forma a los términos que utilizamos para expresar los conceptos. No lo estaba pensando tanto por el giro lingüístico, aunque sí puede ser anacrónico, sino más bien lo pensaba por eh, el logos isocrático, por ejemplo, ¿no? O sea, solamente en el sentido muy, eh, pues muy extenso de que pues ese lenguaje es síntoma de la cultura, da lugar también a la cultura. Y en ese sentido parece que no puede ser separado de la vida práctica como un pensamiento que se da sin la palabra, sin su contenido. Pero sí, lo decía sobre todo por mi ignorancia respecto a la extensa obra de Descartes y no sabía si tenía una reflexión acerca de esta misma herramienta que está utilizando para hacer sus meditaciones y pues en las cuales se ve también imbuido esa carga, ¿no? Esa carga cultural que trae el lenguaje. Sí. Sí, claro, sin duda lo está. Tiene toda esa carga, o sea, no pocos estudios y escritos sobre Descartes se centran en toda pues, la tradición que hay en su lenguaje, o sea, la palabra sustancia, la palabra Dios, la palabra perfección, cantidad tremenda pues, de esos términos más importantes, pues tienen toda una larguísima tradición dentro del pensamiento filosófico. Y pues si le ponemos ahí la carga de la tradición filosófica, pues no le podemos negar la carga de su posición histórica, ¿no? O sea, sí es muy valiosa pues la reflexión sobre el sentido de las palabras según la época en la que está Descartes. Pero como pues bien podríamos decir, es algo en lo que el pensador mismo, digamos, no nada más Descartes, sino en general, no repara, no todo pensador repara en el sentido de su lenguaje, sino que simplemente habla, simplemente escribe y piensa con ese lenguaje. Ya una reflexión pormenorizada de ese sentido, del sentido de ese lenguaje, pues es un estudio aparte, que por lo general hace alguien más, no el pensador mismo, ¿no? O sea, esa autorreflexión de su lenguaje y sus cargas culturales, y además creo que sí son anacrónicas para la época cartesiana, o sea, el tratar de encontrar un sentido a sus palabras en una investigación cultural del lenguaje, pues, se me hace un poquito más de la modernidad tardía. Pero sí, sin duda está esa carga y sin duda vale la pena encontrarle todas sus raíces, ¿no? A su manera de escribir y de hablar y de pensar. No sé si con eso responde. Claro, sí, incluso antes de la modernidad tardía, porque sí, creo que pues nos referimos a esto que
que se llama, ¿no? El giro lingüístico, pero pues sí estaba pensando en un sentido mucho más básico, creo, como preguntarse por los mismos términos que utiliza dentro de su reflexión filosófica, como por ejemplo lo hace Sócrates, ¿no? En los diálogos. Pero solamente era esto, o sea, parece que el mismo Descartes no hace ese cuestionamiento acerca de la herramienta que está utilizando para sus meditaciones, ¿no? Y eso pues ya me queda un poco más claro y sí tenía justo esa duda por la carga cultural que puede tener ese lenguaje, justo porque está retomando gran parte de la tradición para negarla, ¿no? Como con estos conceptos de Dios, de sustancia, modos, etcétera. Sí, pero muchas gracias, doctor. No, sí, gracias a ti, ¿no? De hecho, tienes razón. O sea, Descartes en esa parte en donde habla justamente de, pues, remover los cimientos, o bueno, de dejar el edificio abajo, está refiriéndose en particular a la tradición filosófica, ¿no? Entonces, digamos que la intención sería cómo empezar desde cero, desde una nada dentro de la tradición, aunque pues es evidente que no es el caso, ¿no? O sea, no nada más no podemos partir sin prejuicios, sino que sus términos ya de antemano están muy cargados por la tradición, pero ahí sí una intención bien consciente y bien directa es al menos intentar que no sea el caso, ¿no? Si es posible pensarlo así, empezar con un lenguaje puro. Entonces, en ese sentido, creo que tu pregunta tiene mucho, pues tiene pues, bastantes posibilidades de interpretativas en Descartes, ¿no? Porque sí hay al menos la intención de una reflexión sin prejuicio, ¿no? Pues Jesús. Primero creo que Eh, levantó la mano Diego, ¿no? sí, sí, sí. Hola, buenas tardes. No sé si me escucho. Sí. Ok, perfecto. Pues bueno, antes de la pregunta que me gustaría como formular o ver si está bien formulada, pues gracias como por eh, pues por este arrojo, ¿no? De la noción para que podamos pensar como en conjunto este tipo de problemáticas y bueno, solo como para atender las últimas cosas que me llamaron mucho la atención y fueron, o bueno, más bien de las ideas, ¿no? En la diferencia entre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, a mí eso me pareció fantástico como poder atenderlo para intentar hacer un poco más de énfasis en la distancia, ¿no? Y bueno, la pregunta es más bien si no acaso la persecución del fin en la investigación o en los ejercicios que hace Descartes eh, definen justamente como este método, ¿no? Que en este sentido, pues, viene más con la ocupación o con la atención al conocimiento que a una vitalidad propiamente, ¿no? No sé, en este sentido estaba pensándolo como, pues, si bien saber qué soy no significa o no basta para saber qué soy, Eh, eh, y en ese sentido, si no se cumple como la función primera, ¿no? O vital de saberme, en el sentido de que el conocimiento pues está siempre al servicio de la vida, ¿no? No es más que una herramienta, ya sea para prolongarla o para pues mantenerla intentando como compensar las fragilidades como animales que somos. En ese sentido, pues ver que la preocupación o la ocupación o la atención que hace Descartes en sus ejercicios para no intentar reducir como también todo este tipo de, o sea, más bien cuando señala como eh, todos estos modos del pensar, no significa que no estén atravesados como por otras fuerzas, ¿no? O por otras facultades o por otros, em, bueno, por la misma sensibilidad, ¿no? Propiamente. Entonces, en este sentido, pues es eso, ¿no? O sea, la pregunta, pues propiamente es, eh, si puedo ver como en esto, ¿cuál es la diferencia entre el árbol de la vida o del conocimiento o la atención hacia una u otra? Y aquí, pues,
si podemos como pensar cuál es el fin de Descartes, o sea, en este sentido, pues, tal vez un poco más práctico, pero que aún así no se ocupa como propiamente de una vida animal, ¿no? Sino ya del hombre como constituido en la mezcla. Ok, sí, muchas gracias, Diego. Me parece una pues, buena pregunta en el sentido de hacia dónde dirige entonces Descartes, pues, digamos, la reflexión sobre la práctica, ¿no? Había comentado, pues, que en esta distanciación del conocimiento de la ciencia y de la vida, del yo del sujeto, del yo del individuo, pues en las reflexiones cartesianas, y que eso hemos discutido un buen rato Jesús y yo, pues el límite se encuentra justamente en la unión alma y cuerpo, ¿no? Que no se puede encontrar con certeza cuál sea esa unión, y en esa unión se encuentran las pasiones humanas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, es la reflexión sobre las pasiones, aquello que podríamos decir abre las puertas o abriría las puertas para un conocimiento científico de la práctica, es decir, la ciencia del bien y del mal, que pues es una pues, de los objetivos de Descartes, ¿no? Creo que si es en los principios de la filosofía, donde habla del árbol el árbol de la ciencia, donde las raíces es la metafísica y en la copa es la ciencia del bien y del mal. Entonces, el no poder trascender, pues, o el no trascender hacia una reflexión ética propiamente dicha, en donde se reflexiona sobre el bien y el mal, se debe a esa imposibilidad de conocer clara y distintamente cómo es que se unen alma y cuerpo. Y en esa, digamos, pues, tras esa imposibilidad, claro que hay algunos pues, especies de imperativos cartesianos que se aplican en la práctica, y pues en muchos de ellos es en donde le echan, como decíamos el semestre pasado aquí en este mismo seminario, que le echan los platos rotos de la modernidad a Descartes, ¿no? Que es, pues si no hay una reflexión adecuada, última y clara y distinta de las acciones según nociones claras y distintas del bien y del mal, pues al menos tenemos esto, ¿no? Que es la tecnología, la manipulación de la naturaleza, la medicina, el cuidado de sí, las tecnologías del yo, etcétera. O sea, pues todo este conglomerado de saberes que se pueden conocer a través de esos otros medios, ¿no? Que en la filosofía cartesiana pues sí desarrolla, ¿no? El tratado del hombre pues es un tratado, es un análisis fisiológico del hombre, del cuerpo humano, en el que bien podría pues, pensarse en una terapéutica médica, ¿no? Eh, y pues el mismo dominio, la idea de la tecnología, del dominio de la naturaleza, etcétera, pues claro que son máximas para la acción, pero pues no son según la misma convicción ética o de la ciencia del bien y del mal. Entonces, digamos que el alejamiento entre estos dos árboles, pues, es entre el conocimiento cierto de la vida, de que la filosofía realmente pueda entender de una manera completa y adecuada la vida como para dirigirla o para dirigirse pues con toda esa certeza que podría dar el método. Todo eso, pues, digamos, hasta parece un poco utópico, quimérico, ¿no? Pero fuera de eso, pues sin duda en Descartes y pues en pues, la filosofía en general, pues sí busca que haya esa unión o pues, una reunión, pero pues una de las cosas que podríamos señalar es que en el pensamiento moderno suele darse en la intención de la unión, en la intención de pensar a la vida de manera filosófica, siempre aparece la posibilidad o no la posibilidad, siempre aparece el fantasma de la separación. O sea, de ejemplo rápido, otra vez la crítica de la razón práctica de Kant, sujeto de la práctica y el individuo que realiza las acciones, ya de antemano están separados, ¿no? Es decir, las personas que somos no somos el sujeto puro de la práctica. Y por eso se trata de un imperativo y no de una simple ley de la naturaleza. Digo, Kant lo dice de manera clarísima, ¿no? Ya sabe de antemano que no vamos a cumplir el imperativo. Y por eso la razón tiene que aplicar estas otras ideas de la razón, etcétera. Entonces siempre entra la imposibilidad de unir la precisión y perfección de la ciencia y del pensamiento hacia las directrices de la vida, ¿no? Entonces, o hablamos nada más de ciertas tecnologías del yo, o si queremos hablar con certeza y de manera, digamos, con una idea clara y última del bien y del mal,
pues nos encontramos con la división, ¿no? Con la disparidad entre el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. Pero bueno. Sí, sí, Sí. de hecho, bueno, gracias como por encaminar esta parte de la idea. Y era, o sea, si justamente no aquello que pues funciona, ¿no? Remitiendo a tu término que me pareció fabuloso, de la bisagra, si acaso esto que une o que permite la unión y el acercamiento, bueno, el acercamiento el alejamiento o la distancia, eh, fuera no precisamente la fábula, ¿no? Respecto a eso, pues más bien, solo por último, me quedaría como esa pregunta. La función de la fábula, más allá de ser un ejercicio del pensamiento que nos expone Descartes para poder intentar abordar la vida como al pensamiento que ambos somos, eh, si no parece más bien como el intento o el final de la resolución para mostrar, ¿no? Como justamente el movimiento de acercamiento y alejamiento. Sí, pues justamente un poco la intención sería mostrar pues esa, ese movimiento de acercamiento y de alejamiento. Hay un pequeño poema de Pessoa que creo que explica, o bueno, expone bien lo que comentas y comento en el texto. Y es muy sencillo, es tan sencillo que parece obvio, pero también tan obvio que, o sea, también parece iluminador, ¿no? Dice, nosotros los que vivimos una vida que es vivida y una vida que es pensada. La única en la que existimos es la que se encuentra entre la cierta y la errada. Que sería justamente, otra vez, unión, separación, esa vida en el pensar y esa vida que se vive, pues se encuentran como si fueran dos fábulas, ¿no? Como si estuviesen una sosteniéndose a la otra, pero a la vez alejándose la una de la otra. Sobre todo cuando pensamos o cuando consideramos a ese pensar como la filosofía, ¿no? Porque pues muchos otros pensares, muchos otros saberes quizás no tengan ese conflicto, o de hecho no lo tienen, ¿no? Porque es un pensamiento, digamos, dedicado a la práctica, pues, a la técnica, al desarrollo, a la producción, a la modificación de la materia. Ahí en realidad ni siquiera está la pregunta por esa separación, pero el pensamiento filosófico como sí tiene esa, digamos, eh, le sucede la separación a la filosofía con la vida, ¿no? Al menos en estas filosofías modernas que pues, se les he señalado de manera muy rápida y escueta, ¿no? Esa vida vivida y esa vida pensada, ¿no? Perfecto, pues me dejas pensando muchas cosas y me encamina a la próxima investigación sobre pues eh, estas inquietudes, ¿no? Que nos mantienen siguiendo en el camino de la filosofía. Gracias y pues, por mi parte es todo. Gracias, Diego. Bueno, pues voy de nuevo yo. Con lo que estuvo platicando, también a mí me brotaron algunas inquietudes. También esta referencia que Diego recordó, que mencionaste de Filonenko, el árbol de la ciencia no es el árbol de la vida. Primero, quizá una precisión, que lo que Descartes dice en esa carta prefacio de los principios de la filosofía es el árbol de la filosofía. Precisamente el árbol de la filosofía se compone de ciencias, que son aplicaciones metódicas, pero el árbol de la filosofía no es el mismo ciencia, podríamos decirlo así. Y después, reparar en esta separación en la que se insiste de la filosofía y la vida. ¿No es acaso otra vez con Filonenko que está Schopenhauer, y quizá más que Schopenhauer, la lectura de Nietzsche presente, donde Schopenhauer afirma la voluntad de vivir, absurda y como sea, no obstante esa afirmación de vida? Y sin embargo, ya con Nietzsche podríamos afirmar a partir del tercer tratado de la genealogía de la moral que los filósofos son necrófilos, son amantes de la muerte, y todo esto que se va señalando, donde se pretende
por tanto, cargar de ese prejuicio a la filosofía, donde eventualmente vendrá un Unamuno, que él sí, no justificándose como Descartes, sino como español, arbitrariamente, nos va a arrojar al individuo carne y hueso. No solo un sujeto empírico construido, no obstante, demasiado abstractamente a través de estas características, estas determinaciones que se señalan, sino tratando de separar lo más brutalmente posible la carne y los huesos y las vísceras y todo ello, ¿no? Y después, regresándome a lo que había mencionado Juan Carlos, hay un pasaje, bueno, primero, que no creo que el problema este sea tan nuevo, sino que también considero como Juan Carlos que quizá lo podremos encontrar muy claramente en Grecia y es más hasta en Heráclito, cuando Heráclito nos dice, quien escucha no a mí, sino a Logos, que no es quien escucha al sujeto empírico, quien escucha al hombre Heráclito, quien escucha no a mí, sino a Logos, aquello a lo cual yo estoy abierto a la escucha. Quizá traduciéndolo cartesianamente podremos decir, quien escucha al buen sentido o razón y no al sujeto empírico, que precisamente es de lo que se despoja después de todo ese trance de la fábula del yo del discurso, del método. Llego a esta parte donde Descartes sí habla del lenguaje, muy breve, que claro que no son estudios lingüísticos ni son estudios culturales. Hay una relativización, pero no por distintos lenguajes, porque tú hablas alemán, yo hablo, sino hay una relativización por el descuido que se tiene en el uso de los conceptos. Por eso dice Descartes, en las reglas para la dirección del espíritu, en lo que los sabios, casi siempre hay un problema de palabras, un problema de lenguaje. Si se pusieran de acuerdo en los términos que han de emplear, prácticamente se resolverían todas sus dificultades, dice ahí. Entonces, me parece que sí, en lo que él trata de insistir es en el cuidado de la claridad y la distinción, también en la comunicación. Por eso lo que va haciendo es, no utilizo el lenguaje de los escolásticos porque no estoy montándome en sus prejuicios, sino estoy tratando, no lo desconozco, no lo niego, pero estoy tratando de hacer este ejercicio que, donde me interpele consecuentemente en la intuición que llevo, me pongo a hablar de él. Por ejemplo, se pone a discutir estas ideas de lo formal, contenido formal, la parte formal, la parte ideal, como lo menciona en la tercera meditación, por ejemplo. O cuando las respuestas a Cáterus también comienza a meter todo el lenguaje de Suárez. Es decir, forma parte se siente interpelado desde esa tradición, pero no es lo que en su aventura metódica se tendrá que poner, que sería más bien la intuición. Entonces, por eso hay que ser cuidadosos con los conceptos que se emplean. Me parece que en eso sí insistiría Descartes, y en eso insistiría creo que toda la filosofía. Ser cuidadoso con los conceptos, si no, no estás consiguiendo propiamente, y lo que hay ahí no hay ningún mundo, sino es algo inmundo. Es esta parte nebulosa, que habrá quienes les guste, pero quizá eso creo que sí se podría señalar con Descartes. No sé. Y por último, solo mencionar lo de esto. Dice Diego, ¿a dónde dirige Descartes su esfuerzo? Creo que claramente a dos partes, a dirigir bien su razón y a fundar algo firme y constante en las ciencias. Explícitamente lo dice así, es el discurso del método para dirigir bien la razón, las reglas del método también, el discurso del método y las reglas para la dirección, y esto otro de fundar algo firme y constante en las ciencias, pues se encuentran en las meditaciones. Bueno, todavía me queda un detalle. No es el problema el que se está pensando partiendo partiendo ya de un supuesto tal como esta separación o estas dos cosas respecto de las cuales se buscaría hacer la síntesis. Es decir, ¿por qué estar pensando en la unión del alma y el cuerpo y no más bien en la unidad del alma y el cuerpo? No es el afán del proyecto, es decir, unir, construir, y no más bien como lo haría, por ejemplo, un poco la tradición neoplatónica, incluso ahí llegando a Pico de la Mirándola, que sería de un reconocer a un contemplar.
¿no? Ujú. Ya, pues ya, yo ya me callo nada más diciéndote, para cerrar, dado que estamos hablando de fábulas, finalmente, ¿cuál fue la moraleja de todas estas? Ok, gracias Jesús. Pues vamos por pasos. En este asunto con lo que acabaste un poco antes de la moraleja, ¿por qué tratar de unir alma y cuerpo y no decir que de hecho ya es un hecho? Pues de hecho así lo pone Descartes, ¿no? O sea, hay unión de alma y cuerpo, lo que no sé es cómo. ¿Sí? No puedo aclarar o tener pues, de manera clara y distinta explicar cómo se da esa unión, que pues, a fin de cuentas es una unión entre dos sustancias que no se llevan entre sí como pues, el pensamiento y la extensión, ¿no? Eh, y bueno, entonces no tanto es como que el intento de reunir, porque pues ya se admite como una unidad, sino de explicarla otra vez a través de la filosofía, científicamente, pues, con suelo firme, que esa es otra, pues, de nueva cuenta, pues, lo que está aquí haciendo, pues, la división, que ciertamente no es una división de hecho, sino pues, dentro de la reflexión misma, ¿no? Es un asunto de ciencia, por así decirlo. Y lo que comentabas de Nietzsche, sí, en efecto, pues esta tradición filosófica de acaba, tiene digamos, llega a ese punto en donde no nada más Nietzsche, sino pues Kierkegaard, por ejemplo, pues la llevan a un nuevo derrotero, si quieren, en donde el individuo ya tiene ese peso, ya tiene así como que, digamos, es el centro de la reflexión y no nada más es un yo del sujeto, no es una persona sea cual sea, sino esta persona en particular, ¿no? De ahí la idea del Dasein, ¿no? De este existente que está aquí, que, pues, digamos, en la tradición fenomenológica se me antoja, sobre todo pensando pues, en Heidegger, en el existencialismo, se me antoja todavía un existente que acaba siendo abstracto, a fin de cuentas, pero el de Kierkegaard es muy fáctico, es de aquí, ¿no? O sea, sí reflexiona sobre la interioridad, sobre el modo de ser de este individuo en particular, ¿no? O sea, como si realmente se tuviese que reflexionar desde esta carne y este cuerpo y estas tripas, ¿no? Entonces, en ese sentido, Kierkegaard es muy, muy interesante y como una respuesta muy lúcida para toda esta otra tradición que podríamos llamar de distanciación, ¿no? O de bisagra, si quieren. Y sobre Heráclito, pues yo diría, pues Heráclito pues habla de una razón universal, ¿no? No es la razón de una, digamos, una facultad del sujeto o aquello que el sujeto es, sino una especie de racionalidad de lo real. Pensando, por ejemplo, en los principios de la ciencia de Eduardo Nicol, pues se trata un poco de eso, ¿no? O sea, lo real necesita ser racional, mucho antes de Hegel, lo decía Heráclito, para que esta razón que tengo pueda conocerlo, ¿no? Entonces que era comunidad de la razón, racionalidad de lo real, eh, comunidad de la razón, racionalidad de lo real, ¿y cuál es el otro principio? Comunidad de lo... No me acuerdo, eran 3 principios de la ciencia, pero justamente tiene que ver con eso, con que este mundo es racional, es cognoscible y y en esa cognoscibilidad está digamos, su orden, el orden mismo ese es el logos al que apela Heráclito, ¿no? Al logos del mundo, el orden cósmico, ¿no? Y por eso creo que hay diferencia, o sea, apreciable con esta versión pues, cartesiana, ¿no? ¿Y qué nos deja esta fábula? ¿Qué nos deja? Pues, ¿qué podría? Pues al menos la convicción de que desde la separación podamos pensar la unidad, a pesar, pero junto con la separación. No sé si eso pueda. Y bueno, pues gracias. No sé si hay alguien más. Muchas gracias, Carlos David. Pues vuelvo sobre esto que mencionaste brevemente, porque bueno, respecto de Nietzsche y esto de la vida, etcétera, me inquieta mucho la pregunta por los hijos, porque como acusará, por ejemplo, Unamuno, Kant se quiere fin en sí mismo, se quiere terminar.
Es decir, la producción de individuos, podríamos decirlo así. ¿Cómo se están pensando los hijos? Ya que ahí es el centro de la digamos, de esta determinación que se estaba mencionando. Solamente es una inquietud que está por ahí, obviamente no sé a dónde nos llevaría esto. Para un amuno, el que no tiene hijos, solamente teniendo hijos, es donde se empieza propiamente la filosofía. De otra manera, siempre solamente es un juego diletante. Ahí es donde sí hay un auténtico compromiso por una apuesta de otro orden, pensaría un amuno. Y después, yo consideraría que es análogo lo que dice Heráclito, solo que el sujeto, entre comillas, obviamente estoy abusando del término, pues en Heráclito pues sería, si queremos ello, sería la fisis, si eso nos hace algún sentido, solamente por esta asociación que se da con ello, ¿no? Mientras que en Descartes pues viene a ser la cognoscibilidad. Y esto último que mencionas apunta entonces a algo semejante, esta moraleja, donde finalmente nos queda pensar la unión desde la separación, no obstante también insistiendo en la posibilidad de la no separación, etcétera, a la idea de, otra vez, John Luke Nancy, que mencionamos, que estudia también con mucho gusto a Descartes, le dedica su ego sum, y es la idea del ser singular plural. No sé, eso lleva a otra parte, lleva a la comunidad, lleva a lo empírico, precisamente, el ser singular plural. Pero bueno. Diego levanta la mano también. Bueno, solo para no, no extender si no es posible eh, la charla, más bien me queda aquí como una parte para intentar seguir un poco más el método expuesto. Bueno, vamos a por Descartes, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿desde la distancia se puede percibir la unidad? Es decir, em, como único método. Yo sé que él hizo como este ejercicio, ¿no? Propiamente, y pues de ahí se derivaron otros ejercicios que pues han complicado más a la parte de la fábula o del pensamiento dentro de esta, ¿no? Pero me quedaba como la impresión de que el reconocer la unión parecía impedir el separamiento, y en este sentido es, pues más bien esto sería contrario a lo que nos dispone, ¿no? Para poder investigar o para poder adentrarnos o atender este tipo de cuestiones. Cuando, pues sí, por supuesto que hay que reunir, porque si diseccionamos, en algún momento habrá que volver a reunir. O sea, yo creo que la unidad y la reunión no tiene problema cuando es un ejercicio de nosotros para poder intentar explicárnoslo. Ok, Sería todo. gracias, Diego. Este, creo que en general, pues al menos los sistemas, los grandes sistemas de la filosofía moderna, pues son sistemas justamente por admitir de hecho y de antemano la unidad. O sea, todo es uno. Pensando en los idealistas, ¿no? Descartes, Schopenhauer, Schelling, Hegel, Fichte, este, pues hay una unidad, de lo que se trata es de explicar esa unidad, ¿no? Ese es el sistema, admitir de antemano que ente implica sistema y sistema es un sistema de entes y todos están unidos, pero la filosofía tiene que decir cómo se relaciona el todo con cada parte y bueno, pues justamente es una descripción de qué es ese sistema. Entonces, creo que no está la duda de que haya o no separación, sino de no encontrar a veces, como mencionábamos ahorita, en Descartes, el cómo sucede, cómo explico la unión entre el alma y cuerpo. Sé de antemano que están juntos. Yo soy alma y soy cuerpo. No tengo duda de eso, ¿no? No tengo duda de que mi cuerpo es mío, me duele.
es clarísimo, ¿no? O tengo hambre, ¿no? Pero el cómo, la explicación, pues digamos que ahí la ciencia se queda corta. Pues lo podríamos traer hasta ahorita, ¿no? O sea, ¿de qué manera puedo explicar desde el materialismo, desde el biologicismo, desde la neurociencia, cómo es que hay algo así como la idea del yo, y cualquier idea, ¿no? ¿Cómo explico materialmente las ideas? ¿Cómo explico materialmente o neurológicamente, eléctricamente, la conciencia, las pasiones, la libertad? O sea, todo eso, ¿de qué manera lo puedo explicar? Pues, digamos, ahí también están en el mismo hoyo, bueno, no hoyo, ¿no? Suena feo, ¿no? Se quedaron en el mismo lugar que Descartes, o no, seguimos en el mismo lugar de Descartes, en el que no hay una explicación acabada de eso, pero esta vez en esta ciencia contemporánea, pues es desde el puro materialismo, ¿no? Desde la explicación, desde las células, desde la estructura material, desde la electricidad, desde, pues, digamos, hormonas, reacciones químicas, etcétera. Eso es materialismo y Descartes no parte de materialismo, pero tampoco del mero idealismo, ¿no? O sea, él sí ve esa unidad de ambas. O sea, ambas tienen que ser explicadas y creo que ese es la aventura del pensamiento idealista, radica justamente en ese traslado de la materia a la idea y de la idea a la materia, que la ciencia contemporánea pues ha desdeñado la parte de la idea, ¿no? Quizás tenga razón, quizás no, pero la cuestión es que partimos de que son uno, pero que el conocimiento no atina a señalar de qué manera son uno. Y bueno, con eso respondería, creo, espero. Sí, 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 de hecho, más bien, bueno, ahí quedaría como la duda, ¿no? No pretendo que se responda en este momento, pero radicaría justamente en si es tan necesario o si es el único método en el cual nosotros podemos sabernos. Es decir, no solo el distanciarnos, sino más bien en el reconocimiento. Pues, sin duda no hay un solo método, no hay un solo camino ni para el pensar. Y de hecho, este, pues justo en eso radica el pensar, ¿no? En el abrir caminos. Entonces, probablemente, creo que me gusta más esa moraleja para estas fábulas, ¿no? O sea, el seguir abriendo caminos, más que simplemente señalar en dónde están cerrados, ¿no? Perfecto, gracias. De hecho, en ese sentido, tal vez podríamos decir que la filosofía ha transgredido la aporía, abriendo más caminos al irnos a topar con la propia, ¿no? Aporía. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias, Diego, a todos los participantes, muchísimas gracias, doctor Carlos David, por esta ponencia. Ya nos hemos excedido unos minutos del tiempo estimado, entonces, pues nada, yo creo que si tienen alguna inquietud, sin problema se la podemos hacer llegar al doctor Carlos David. Y pues nada más que agradecer la amabilidad y la disposición del doctor por estar aquí en el seminario y pues a seguir estudiando, pues nos estamos encontrando la semana que viene. Bueno, gracias a todo el mundo, que estén muy bien. No, pues muchas gracias a todos igual.